Espera otros 10 minutos. Ya llevo todo el día esperando. Me quedé de pie en la entrada de la oficina de asuntos civiles junto al mar, con la batería del móvil al 3%. Al otro lado de la llamada, la voz de Cristal sonaba apresurada. Dylan rellenó mal el formulario. Si este caso sale mal, será un gran problema. Miré a las parejas de recién casados que se hacían fotos a lo lejos. Sus risas llegaban en oleadas. ¿Y nosotros?, pregunté. Ella se quedó en silencio un momento. Podemos reprogramarlo. No dije nada. El viento soplaba fuerte, trayendo un frío helado. Desde las 9 de la mañana hasta ahora, todo un día, no me había movido de aquí. Dijo 10 minutos. Le creí. Luego se convirtió en media hora. Una hora. Toda una tarde. Ve a buscar algo para comer primero, dijo. Bajé la cabeza y miré los documentos en mis manos, el libro de registro familiar, los documentos de identidad y el anillo que había preparado con antelación. ¿Sigues viniendo hoy? Hubo 2 segundos de silencio al otro lado. Lo intentaré. Solté una pequeña risa. La primera vez que escuché lo intentaré. Puse excusas por ella. La segunda vez, empecé a dudar. Y esta era la tercera. De repente, entendí algo. En su vida, yo nunca había sido lo más importante. Capítulo 01. Había estado con Cristal durante 3 años. Ella era una abogada en ejercicio en un bufete de renombre en la ciudad, rápida, decisiva y siempre directa. Yo era jefe de proyecto en una empresa de diseño, con buenos ingresos y un horario relativamente flexible. Mucha gente decía que nos complementábamos. Ella avanzaba sin mirar atrás. Yo suavizaba la vida detrás de ella. Yo también lo creía. Hasta el día en que fuimos a registrar nuestro matrimonio por primera vez. Ella eligió la fecha. Dijo que los miércoles había menos gente. El proceso sería más rápido y no interferiría con el trabajo. Pedí el día libre con antelación. Me puse una camisa e incluso me corté el pelo. La persona en el espejo se veía limpia y elegante, como alguien a punto de empezar una nueva vida. Su tono por teléfono era tranquilo. Tú ve primero. Tengo que encargarme de algo aquí. Llegaré enseguida. No le di importancia. Siempre estaba ocupada. Yo ya estaba acostumbrado a adaptarme a ella. La oficina de asuntos civiles junto al mar en la ciudad estaba al final de una carretera costera, un edificio blanco, con un bosque cortavientos a su lado y el mar justo más allá. Cuando llegué, apenas pasaban las 9. Ya había varias parejas dentro. Algunas sostenían flores, otras reían mientras se tomaban fotos, y otras discutían en voz baja los detalles de la boda. Me quedé en la entrada, miré la hora y le envié un mensaje. Ya estoy aquí, respondió rápido. Vale, 10 minutos. Así que me quedé esperando allí. Pasaron 10 minutos. Pasaron 20 minutos. Encontré un asiento junto a la ventana desde donde podía ver el mar afuera. El viento era fuerte y las olas golpeaban las rocas una y otra vez. Empecé a deslizar el móvil, revisé un rato el chat del trabajo y luego leí algunas noticias sin importancia. Ella no volvió a enviar nada. La llamé. No respondió. Fruncí el ceño y envié otro mensaje. ¿Ya llegaste? Esta vez, tardó bastante en responder. Espera un poco. Dylan rellenó mal el formulario. Tengo que volver y corregirlo. Me quedé mirando esa línea durante unos segundos. Dylan, el pasante al que ella estaba guiando, se había graduado no hacía mucho, de personalidad algo blanda, siempre un poco servil al hablar y a menudo cometía errores en el trabajo. Lo había visto 2 veces. Una vez en el bufete, estaba detrás de Cristal, sosteniendo un montón de documentos, tan nervioso que apenas podía hablar con claridad. La otra vez, cenamos juntos. No dejaba de poner comida en el plato de Cristal, diciendo cosas como gracias, abogada Cristal, por guiarme, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ella. En aquel momento, solo pensé que dependía demasiado. No le di importancia. Ahora, su nombre se me quedó atascado en la garganta, dejando una leve incomodidad. Respondí, ¿cuánto falta? Ella no contestó directamente. Pronto, solo espera un poco. Así que esperé. Desde la mañana hasta el mediodía, las parejas en la sala iban y venían, una tras otra. Algunas salían después de obtener su certificado, sonriendo con brillo mientras tiraban de su pareja para hacerse fotos. Otras discutían en voz baja en la entrada, con emociones evidentes aunque mantuvieran el tono bajo. Yo estaba sentado en una esquina, como un espectador. Al mediodía, la llamé por segunda vez. Esta vez contestó. Su voz era apresurada. Aún no termino. Este caso es urgente. Ve a buscar algo para comer primero. Le pregunté. ¿Aún podemos hacerlo hoy? Ella dudó un momento. Luego dijo. Lo intentaré. Casi me dieron ganas de reír al escuchar esas palabras. Lo intentaré.
Dije, de acuerdo. Después de colgar, salí y compré un trozo de pan al azar, comiéndolo junto al mar. El viento era fuerte, el pan estaba seco, se me quedó un poco atascado al tragar. Las 2 de la tarde, las 3, las 4. El sol empezó a ponerse y la luz sobre el mar se fue apagando lentamente. Envié otro mensaje, ¿dónde estás ahora? Esta vez, no respondió. No volví a llamarla. La batería de mi móvil estaba a punto de agotarse. Bajé el brillo de la pantalla, intentando ahorrar lo poco que quedaba. Cada vez había menos gente alrededor. El personal empezó a recoger los documentos. Alguien recordó a las parejas que aún no habían terminado que se apresuraran. Me quedé frente al mostrador, dudando de repente. ¿Debería seguir esperando? Tal vez llegaría en el siguiente segundo. Tal vez ya estaba de camino. Tal vez. Mi mente seguía inventando excusas para ella. Ella realmente estaba ocupada con el trabajo. Era responsable. Estaba guiando a un pasante. Si algo salía mal, tenía que hacerse cargo. Llevaba 3 años diciéndome esas cosas. Tantas veces que estaba empezando a creerlas yo mismo. Capítulo 2. 5:30. El vestíbulo estaba prácticamente vacío. Solo quedaba yo, de pie allí. Uno de los empleados me miró, con un tono ligeramente compasivo. Hoy ya no llegará, vengan otro día. Asentí y le di las gracias. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles, el cielo ya empezaba a oscurecer. En la orilla del mar aún había algunas parejas de recién casados haciéndose fotos. Algunos sostenían flores, otros se apoyaban el uno en el otro sonriendo. Caminé entre ellos. Nadie me miró, pero yo sabía que parecía un chiste. Me quedé en la orilla, viendo cómo el último rayo de sol se hundía en el horizonte. El móvil finalmente se apagó. En ese momento, de repente, me quedé muy tranquilo. No había rabia, ni tampoco tristeza. Solo sentía que algo no estaba bien, pero no sabía explicarlo. De camino de vuelta, le envié el último mensaje. Me voy primero. Tardó mucho en responder. Lo siento, hoy de verdad no puedo salir. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Luego respondí, no pasa nada. Muy natural, muy correcto, como cada una de las veces en los últimos 3 años. Esa noche, regresé solo a casa. Dejé los documentos que había preparado sobre la mesa, el DNI, el libro de registro familiar y el anillo que había comprado con antelación. Abrí la caja del anillo, luego la cerré, varias veces. Al final, lo guardé en el fondo del cajón. Me tumbé en la cama, mirando el techo. Las escenas del día se repetían una y otra vez en mi cabeza. El viento del mar, el vestíbulo vacío, y su muy pronto. Empecé a pensar seriamente en una cuestión. ¿De verdad no podía venir? ¿O simplemente no consideraba esto como lo más importante? Apenas apareció ese pensamiento, quise reprimirlo de inmediato. Me dije a mí mismo que no pensara demasiado. Ella siempre había sido así. El trabajo primero, todo lo demás después. Al principio, fue precisamente eso lo que me hizo pensar que era alguien confiable. Pero ahora, de repente, ya no estaba tan seguro. Esa noche, casi no dormí. En mi interior, era como si se hubiera abierto una grieta muy fina. No dolía, pero siempre estaba ahí. Después del primer intento fallido de registrar el matrimonio, Cristal solo dijo una frase. Ese día de verdad no pude sacar tiempo. No dio más explicaciones, ni mencionó compensación alguna. Asentí. Seguí la conversación, como si solo hubiera sido un cambio temporal sin importancia. En los días siguientes, seguimos viéndonos como siempre, comiendo juntos como siempre. Por teléfono, ella hablaba de los detalles de sus casos, de cómo Dylan había vuelto a organizar mal los documentos, de lo complicado que era el abogado de la otra parte. Yo escuchaba, respondiendo de vez en cuando. Sobre lo de aquel día, ella no volvió a mencionarlo, y yo tampoco pregunté, pero aquella grieta seguía ahí. La segunda vez que fuimos a registrar el matrimonio, fue ella quien lo propuso. Este fin de semana, ya he dejado el tiempo libre. Cuando dijo eso, su tono era firme, como si estuviera gestionando un asunto ya programado. La miré y pregunté, esta vez no habrá nada de última hora, ¿verdad? Frunció el ceño, un poco impaciente. No, ya lo tengo todo organizado. Asentí. Esta vez, no fui solo. Se lo dije a mis padres y también invité a algunos amigos cercanos. No era por aparentar. Solo quería cerrar este asunto de una vez. 3 años ya. Tenía que haber un resultado. Ese día llegué antes a la oficina de asuntos civiles. No era la de la playa, sino una en el centro de la ciudad. El vestíbulo era más grande y había más gente. Pregunté todo el proceso con antelación. Confirmé los documentos. Incluso saqué el número por ella.
Los familiares y amigos fueron llegando uno tras otro. Mi madre me tomó del brazo mientras hablaba conmigo, con una alegría que no podía ocultar. Esta vez no vaya a haber ningún problema, lo dijo con un tono suave, pero pude notar que estaba tanteando la situación. Sonreí y dije, no pasará nada. Al decirlo, yo mismo dudé un instante. El tiempo avanzaba poco a poco. Las 10:30, la hora que habíamos acordado. Ella aún no había llegado. Le envié un mensaje, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Volví a llamar. Sonó varias veces y colgó, de pie entre la multitud. Sentí una leve opresión en el pecho. Un amigo se acercó y me dio una palmada en el hombro. No te pongas nervioso. Un poco de tráfico es normal. Asentí. No quería mostrar nada extraño delante de ellos. 10:40. Finalmente, devolvió la llamada. Contesté de inmediato. ¿Dónde estás? Al otro lado había ruido, como si estuviera en la oficina. Aquí ha surgido un problema. Apreté ligeramente el teléfono. ¿Qué problema? Bajó la voz. A Dylan lo están bloqueando. El abogado contrario está buscando problemas a propósito. Tengo que volver a ocuparme. Me quedé en silencio por un momento. Ella continuó. Tú espera un poco. Enseguida termino. ¿Cuánto? Pregunté. Se detuvo un instante, sin dar una respuesta clara. No será mucho. Esa frase me dejó el pecho algo pesado. Miré el vestíbulo. Todos estaban esperándonos. Mi madre estaba a un lado, mirando constantemente hacia la entrada. Conteniendo la voz, pregunté, ¿hoy aún se puede hacer? Su tono era un poco apresurado. Sí, claro, no te pongas nervioso. No dije nada más. La llamada terminó. Me quedé en el mismo sitio, con el teléfono aún pegado a la oreja. Los sonidos a mi alrededor se volvieron de repente muy claros. Alguien reía, alguien discutía el proceso, alguien llamaba números. Esos sonidos no tenían nada que ver conmigo. Lentamente bajé el teléfono. Un amigo se acercó y preguntó, ¿ya casi llega? Asentí. Ha surgido algo. Llegará un poco más tarde. Cuando dije eso, intenté que mi tono sonara lo más natural posible, como si estuviera describiendo algo sin importancia. Capítulo 3. El tiempo siguió avanzando. Las 11:20. Nuestro turno ya había pasado. Un empleado se acercó para recordarnos. ¿Van a hacer el trámite o no? Tendrán que sacar otro número. Dije, esperemos un poco más. Me miró un momento y no dijo nada más. Los familiares empezaron a murmurar en voz baja. Podía escuchar fragmentos sueltos. ¿Por qué aún no llega? ¿No habían quedado en una hora? ¿Habrá pasado algo? No quería escucharlos, pero las palabras se colaban solas en mis oídos. Mi madre se acercó y me preguntó en voz baja, ¿a qué hora llega exactamente? Sentí la garganta un poco tensa. Está en camino. Me miró durante 2 segundos y no volvió a preguntar, pero su expresión ya había cambiado. Las 11:30. El teléfono volvió a sonar. Contesté casi de inmediato. ¿Ya terminaste? Hubo un momento de silencio al otro lado. Aún no. La otra parte está presionando mucho. No puedo irme ahora. Sentí como si algo golpeara mi mente. ¿Quieres decir que sigues en el bufete? Sí. Miré el vestíbulo. Todos estaban allí. Solo faltaba ella. Pregunté, ¿cuánto tiempo más? No respondió a eso, sino que dijo, explícales tú primero. Cuando esa frase cayó, sentí que todo dentro de mí se vaciaba un poco. Explicar. ¿Cómo se suponía que debía explicar esto? No pregunté nada más. Solo dije, de acuerdo. Y colgué. Me quedé de pie allí, de repente sintiendo frío. Era interior. El aire acondicionado estaba normal, pero tenía la espalda helada. Un amigo se acercó. ¿Qué pasa? Lo miré, queriendo decir algo, pero las palabras se me quedaron atascadas y no salieron. Tiene algo que hacer. Llegará un poco más tarde. Lo repetí. Esta vez, incluso yo sentí lo vacío que sonaba. Alguien en la multitud soltó una risa. No fue fuerte, pero la escuché claramente. La novia no va a venir, ¿verdad? Otra voz añadió. ¿No es ya la segunda vez? No sabía si lo decían a propósito para que lo oyera, pero en ese momento, sentí el rostro caliente. No era vergüenza, sino esa incomodidad de estar expuesto delante de todos. La expresión de mi madre se volvió completamente seria. Se acercó a mí y, en voz muy baja, preguntó, ¿va a venir o no? No respondí de inmediato. Sabía la respuesta, pero no quería decirla. Unos segundos después, hablé. Puede que no venga. Ella se quedó atónita. Las personas alrededor también guardaron silencio por un instante. Era como si el aire hubiera sido succionado. Nadie dijo nada más. El ambiente ligero de antes se disipó de golpe.
Me quedé en medio de la multitud, todavía sosteniendo ese montón de documentos. Las esquinas estaban un poco arrugadas por cómo las apretaba. Alguien empezó a recoger sus cosas. Alguien buscó una excusa para irse. Un amigo me dio una palmada en el hombro, sin decir palabras de consuelo. En una situación así, nada sería apropiado. Los vi marcharse uno por uno, como ver cómo una escena que debía pertenecerme se dispersaba lentamente. Al final, solo quedamos mi madre y yo. Ella no dijo nada más, solo suspiró. Fue un suspiro muy leve, pero me oprimió el pecho. Bajé la mirada hacia los documentos en mis manos. El DNI, el libro de registro familiar y la hoja de cita previa. Todo estaba preparado. Solo faltaba a ella. Guardé los documentos, muy despacio, como si estuviera retrasando algo, pero sabía claramente que esta vez no era cuestión de tiempo. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles, la luz del sol era intensa. Entrecerré los ojos. El móvil vibró en mi bolsillo. No lo saqué de inmediato. Ya sabía quién era, y más o menos sabía qué diría. Me quedé de pie en la entrada, sin moverme. Las imágenes de hace un momento se repetían en mi mente. Esas miradas, esos murmullos. Y su explícales tú primero. De repente, entendí algo. En su mundo, hay cosas que deben atenderse primero, y yo nunca estoy en el primer lugar. Finalmente saqué el móvil. La pantalla se iluminó. Había enviado un mensaje. Lo siento. La situación aquí es más complicada de lo que imaginaba. Me quedé mirando esa línea durante unos segundos. No respondí de inmediato. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, pero no pude presionar. Capítulo 4. A ese lo siento no respondí. El teléfono se quedó un momento en mi mano. Luego apagué la pantalla y lo guardé en el bolsillo. La gente ya se había dispersado casi por completo. En la entrada de la oficina de asuntos civiles solo quedaban unas pocas parejas y algunos recién casados que acababan de salir a hacerse fotos. Me quedé allí un momento y luego me di la vuelta para irme. Esta vez, nadie volvió a mirarme, y nadie volvió a reír. Pero esa sensación de haber sido expuesto ante todo seguía pegada a mí, imposible de sacudir. Al volver a casa, dejé los documentos sobre la mesa, en el mismo lugar que la vez anterior. Solo que esta vez, al lado había una hoja de cita doblada. Me senté en el sofá, sin encender la luz. La habitación estaba en silencio. El móvil se iluminó un momento y luego volvió a apagarse. Había enviado varios mensajes más, pero no los miré. Ya sabía más o menos lo que decían. Explicaciones, disculpas. Y otra vez esa frase, de verdad no puedo irme. Esas palabras, las había escuchado demasiadas veces. A las 9 de la noche, llamó. Miré la pantalla durante un buen rato, pero al final contesté. Al otro lado, estaba en silencio, como si acabara de terminar de trabajar. ¿Ya volviste? Respondí con un sí. Se detuvo un momento y dijo, la situación de hoy fue un poco complicada. La otra parte cambió de estrategia de repente, y Dylan no pudo manejarlo. Tuve que quedarme. Lo dijo con un tono profesional, tranquilo, como si estuviera repasando un caso. Me recosté en el sofá, escuchando, sin interrumpir. Continuó, sé que hoy no era el mejor momento, pero si este caso sale mal, afectará a toda la línea de trabajo que viene después. Miré los documentos sobre la mesa y, de repente, pregunté, ¿y lo nuestro? Se quedó en silencio un momento. Podemos volver a pedir cita, lo dijo con total naturalidad, como si estuviera cambiando la fecha de una reunión. No respondí de inmediato. En la habitación solo se oía el leve sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. Tras unos segundos, dije, está bien. Pareció soltar un suspiro de alivio. Termino esto lo antes posible y luego fijamos otra fecha. Ajá. La llamada terminó. Durante todo el proceso, no hubo discusión ni pérdida de control emocional. Tan tranquilo que parecía que nada hubiera pasado. Me quedé sentado, sin moverme. Al cabo de un rato, me levanté y encendí la luz. La luz blanca llenó toda la habitación de golpe. Los documentos sobre la mesa se veían especialmente ordenados. Me acerqué y extendí la hoja de la cita. La fecha ya había pasado. Miré esa serie de números durante un rato y, de repente, me parecieron extraños. En los días siguientes, nuestra relación volvió a ser como antes. Ella ocupada con sus casos, yo con mis proyectos. A veces me escribía para preguntarme si había comido. Con el mismo tono de siempre, yo también respondía. En apariencia, no había cambiado nada. Pero algo ya no estaba en su sitio. La tercera vez, fue ella quien lo propuso. Este miércoles, a las 9 de la mañana, ya he confirmado la agenda. Cuando dijo eso, su tono era más directo que la vez anterior.
como si estuviera dando una solución final. La miré, sin aceptar de inmediato. Frunció el ceño. ¿Tienes algo planeado? No. Entonces, ese día. Después añadió, esta vez no habrá problema. Asentí. No pregunté nada más. Esta vez, no se lo dije a nadie, ni a familiares, ni a amigos. Solo llevé los documentos y el anillo. No quería volver a pasar por una escena como la anterior. Ese día llegué temprano. El vestíbulo no era grande y había poca gente. Encontré un asiento en un rincón. Puse los documentos sobre mis piernas. El tiempo avanzaba poco a poco. Las 9 en punto. Ella no apareció. No envié ningún mensaje. Solo levanté la vista y miré hacia la entrada. Gente entraba, gente salía, pero no era ella. Las 9:10, las 9:20. Saqué el móvil y lo miré. No había mensajes sin leer. No llamé. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, pero al final lo bajé. Las 9:30. Entró su llamada. Contesté. Su voz sonaba algo apresurada. ¿Ya llegaste? Sí. Aquí ha surgido un problema. Cerré los ojos un momento. Esa frase, ya la había escuchado 2 veces. ¿Qué problema? Pregunté. Los documentos de Dylan se enviaron por error. Hay que rehacer todo el expediente y tengo que supervisarlo. No respondí. Continuó. Espérame un poco. Lo resuelvo lo antes posible. ¿Cuánto? Pregunté. Se detuvo un instante. No será mucho. Escuché esa frase y, de repente, me resultó muy familiar. Tan familiar que casi dolía. Capítulo 5. En el vestíbulo, algunas personas hablaban en voz baja. El personal organizaba documentos. Todo era normal. Solo yo parecía atrapado en una escena que se repetía una y otra vez. Miré hacia la entrada y, de repente, ya no quise seguir esperando. Me levanté y recogí los documentos. Mis movimientos fueron rápidos. Sin dudar. Al otro lado del teléfono, ella seguía hablando. No te vayas todavía. Enseguida, la interrumpí. No hace falta. Se quedó atónita un instante. ¿Qué quieres decir? Saqué la caja del anillo y la sostuve en la palma de la mano. Mi voz fue tranquila. No hace falta que vengas. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado. Fernando, ¿qué estás diciendo? Por primera vez. Su tono mostró una clara alteración. Miré la puerta de cristal del vestíbulo. La luz de afuera era un poco deslumbrante. Terminamos. Al decir esas palabras, no sentí la agitación que había imaginado. Al contrario, me sentí ligero, como si algo finalmente hubiera caído en su sitio. Ella guardó silencio unos segundos. Luego su voz bajó. ¿Estás enfadado? No respondí a esa pregunta. Solo dije, no hace falta que vengas. Su tono se volvió apresurado. Espérame, termino esto enseguida y voy. Lo hablamos cara a cara. Aparté el teléfono de la oreja. Miré la pantalla de la llamada. Y colgué directamente. Alguien en el vestíbulo me miró. No me detuve. Cuando llegué a la puerta, un empleado gritó. ¿No van a hacer el trámite? No me di la vuelta. Solo levanté la mano ligeramente en señal de despedida. El aire afuera era un poco frío. Me quedé en los escalones y respiré hondo. No sentía opresión en el pecho, tampoco vacío, solo tranquilidad. El teléfono volvió a sonar enseguida. Ella llamó varias veces seguidas. No contesté. Los mensajes aparecían uno tras otro. No los abrí. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Explicaciones, intentos de recuperarme. Y otra vez ese espérame, pero esta vez, ya no quería esperar. Caminé hasta la acera y guardé de nuevo la caja del anillo. La puse en el fondo de la mochila. Después de hacerlo, me detuve un momento. En mi mente pasaron muchos fragmentos de estos 3 años. Ella trabajando hasta tarde, y yo llevándole comida. Cuando estaba de mal humor, yo caminaba con ella durante horas. Cuando decía que estaba estresada por el trabajo, yo me encargaba de las pequeñas cosas de la vida. Todas esas escenas desfilaron una por una, sin resentimiento, sin rabia, solo con claridad. Puse el móvil en modo silencio, y seguí caminando, sin mirar atrás. No devolví sus llamadas. Después de ese día, silencié su contacto, dejando solo las notificaciones más básicas. El móvil se iluminaba de vez en cuando. Yo lo miraba de reojo, sin abrir nada. Ella escribía con frecuencia. Al principio, eran explicaciones. El problema con los documentos ya está resuelto. Ese día fue realmente una situación inesperada. Podemos volver a fijar una fecha. El tono seguía siendo el mismo de siempre, racional. Claro, como si estuviera gestionando un asunto aplazado. No respondí. Al día siguiente, cambió de enfoque. Fernando, contesta el teléfono. Hablemos. No tiene sentido que no te comuniques así.
Esto lo podemos solucionar. Seguí sin responder. No estaba enfadado, ni intentando obligarla a ceder. Simplemente sentía que ya no tenía sentido seguir explicando nada. Al tercer día, su tono empezó a desordenarse. ¿Dónde estás? ¿Has vuelto a la oficina? Fui a tu casa. No estabas. Incluso envió una foto, la puerta de mi apartamento, cerrada. Le eché un vistazo y apagué la pantalla. Yo ya había empezado a preparar mi marcha. El proceso de renuncia no fue complicado. Había estado varios años en la empresa. Los proyectos habían salido bien, y mi jefe intentó retenerme. ¿Es por presión laboral? Podemos ajustarlo. Negué con la cabeza. Motivos personales. Me miró, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió. Si necesitas algo, no dudes en contactarme. Respondí con un de acuerdo. Todo el proceso fue fluido. Nadie preguntó demasiado. El día que recogí mis cosas, lo hice rápido. Clasifiqué los documentos en el escritorio y guardé mis pertenencias en una caja. Un compañero me ayudó. Alguien preguntó, ¿te mudas de ciudad? Sí. ¿A dónde? Dije el nombre de una ciudad. Asintieron, diciendo que allí también había muchas oportunidades. Esas conversaciones fueron ligeras, como una salida completamente normal. Capítulo 6. Esa noche, al volver a casa, terminé de empacar las últimas cosas. La habitación se veía mucho más vacía. La mesa, el sofá, y esas cortinas que nunca había cambiado. Me quedé en la puerta, mirando alrededor. No sentía apego, solo pensaba que lo que debía terminar, ya había terminado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, miré la pantalla. Era ella. Dudé un segundo, pero aún así contesté. Al otro lado, su respiración sonaba un poco agitada. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Me apoyé en la puerta, sin sentarme. ¿Qué pasa? Mi respuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Su tono cambió claramente. ¿Qué has estado haciendo estos días? Arreglando algunas cosas. ¿Qué cosas? No respondí. Guardó silencio unos segundos. Luego bajó la voz. ¿Me estás evitando? No. Entonces, ¿por qué no quieres verme? Miré la maleta en el suelo y dije con calma, no es necesario. Cuando dije eso, al otro lado se hizo un silencio inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más suave que antes. Fernando, hablemos. No acepté, pero tampoco rechacé directamente. Continuó. Lo de ese día puedo explicarlo bien. Ya lo has explicado, la interrumpí. No en ese sentido. Su tono se volvió algo urgente. No es que no te valore, es que en ese momento la situación, no la dejé terminar. Cristal, rara vez la llamaba por su nombre. Se detuvo. No hace falta seguir hablando. Al otro lado se escuchó una respiración muy leve. Parecía querer decir algo más, pero no lo dijo. Hablé despacio. Ha pasado 3 veces. No es una sola vez, ni algo accidental. No refutó. Solo guardó silencio. Continué. Tú tienes tus prioridades. Yo también tengo las mías. Cuando dije eso, finalmente habló. ¿Quieres romper? No respondí directamente, pero el silencio ya lo decía todo. Al otro lado, de repente, se notó el pánico. No hagas esto. Podemos ajustarlo. Puedo reorganizar el trabajo. No volverá a pasar. Hablaba rápido, como si intentara aferrarse a algo. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hablé. Eso ya lo has dicho antes. Se quedó paralizada. No añadí nada más. Al otro lado se escuchó una leve inhalación, como si estuviera conteniendo sus emociones. Por primera vez, no refutó de inmediato. Después de unos segundos, preguntó, entonces, ¿qué quieres hacer? Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se encendían una a una. Ya lo he dicho. No respondió. Esta vez, realmente lo entendió. La llamada terminó de forma abrupta. No insistió más. Solo dijo, volveré a buscarte. Y colgó. Dejé el teléfono a un lado y no lo volví a mirar. Al día siguiente, me fui de la ciudad a... No llevaba mucho equipaje, una maleta y una mochila. Cuando estaba en la estación, no avisé a nadie. Tampoco miré atrás. Había vivido en esa ciudad muchos años. Desde que me gradué hasta ahora, casi todos los momentos importantes habían ocurrido allí, incluyéndola a ella. Cuando llegué a la nueva ciudad, ya era de noche. Encontré un alojamiento temporal y ordené lo básico. La habitación no era grande, pero estaba limpia. Fuera, la calle tenía otro ritmo, desconocido, pero no ruidoso. Me senté al borde de la cama y saqué el teléfono. Cuando volvió la señal, los mensajes entraron de golpe. La mayoría eran de ella. Los intervalos entre mensajes eran cada vez más cortos. Al principio,
Uno cada varias horas. Después, uno cada pocos minutos. El contenido también había cambiado. Ya no eran explicaciones, sino preguntas. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste de la ciudad a? Dime algo. Miré esos mensajes, con el dedo detenido sobre la pantalla. Al final, no respondí. Capítulo 7. En los días siguientes, empezó a contactarme por otros medios. Encontró a un amigo mío. Cuando él me llamó, su tono era algo incómodo. Me preguntó ¿dónde estás? No se lo dije. No hace falta que se lo digas, respondí. Guardó silencio un momento. Luego dijo, entendido. Al día siguiente, mi madre me llamó. Ella rara vez hablaba directamente de este tema, pero esta vez no dio rodeos. Vino a buscarme. No dije nada. Preguntó a dónde te habías ido. No se lo dije. Respondí con un Mi madre dudó un momento. Su tono más lento de lo habitual. ¿Han tenido problemas? Ya está resuelto. No preguntó más detalles. Solo suspiró. También confirmé mi nuevo trabajo. El ritmo no era rápido, pero era claro. Mi horario diario era simple y directo, sin cambios de última hora, sin necesidad de ajustarme a la agenda de nadie. Por la noche, después del trabajo, salía a caminar solo por los alrededores. Las calles no me eran familiares, pero eran tranquilas. Me di cuenta de que ya no miraba el móvil con tanta frecuencia, ni esperaba ningún mensaje. Una semana después, volvió a llamarme. Esta vez, contesté. Su voz era baja, un poco ronca. Fernando, ¿ya te fuiste? Miré por la ventana y respondí con calma. Sí. Guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que había colgado. Luego preguntó, ¿en qué ciudad estás? No respondí. Volvió a preguntar. Su tono llevaba un matiz de urgencia. Seguí sin decir nada. Su respiración se volvió más pesada. Si no lo dices, ¿cómo voy a encontrarte? La frase era directa, pero a mí me sonó ajena. No hace falta que me busques, dije. Se quedó en silencio, como si no esperara esa respuesta. Después de unos segundos, su voz bajó. Fernando, dame otra oportunidad. Era la primera vez que hablaba así, sin análisis, sin argumentos, solo una petición. No respondí de inmediato. Miré las luces a lo lejos, encendiéndose una a una. Luego dije, no hace falta. Mi voz no era alta, pero sí clara. No esperaba que encontrara este lugar. Era sábado, acababa de volver del supermercado, con una bolsa de comida sencilla en la mano. El pasillo estaba en silencio. Mis pasos resonaban con claridad. Cuando llegué a la puerta, vi a alguien de pie allí. Estaba de espaldas a mí, el cabello un poco desordenado, los hombros tensos, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Me detuve un instante. Al oír el ruido, se giró. Era Cristal. Se veía diferente. El maquillaje era ligero, incluso algo descuidado. Su ropa seguía siendo de su estilo habitual, pero había perdido esa sensación de precisión. Me miró. Por un instante, su mirada se desenfocó, y luego se tensó rápidamente. Por fin has vuelto. Su voz sonaba algo seca. No me acerqué. Tampoco abrí la puerta. Solo me quedé donde estaba, mirándola. ¿Cómo encontraste este lugar? No respondió de inmediato, como si estuviera organizando las palabras. Pregunté a algunas personas. Sabía a quién se refería. Ella tenía más recursos que yo. Para ella, esto no era difícil. Entre nosotros había una distancia no muy grande. Dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo, como si estuviera probando mi reacción. No me moví. El ambiente se volvió tenso. Ella habló primero. ¿Podemos hablar dentro? Miré la bolsa en mi mano. Luego saqué la llave. Cuando abrí la puerta, ella entró de forma instintiva. El movimiento fue natural, como tantas veces antes, pero esta vez, me quedé en la entrada, sin seguirla. Dio un par de pasos antes de darse cuenta de que no me movía. Se detuvo y se volvió hacia mí. Di lo que tengas que decir, dije. Se quedó en el centro de la sala, mirando alrededor. El espacio era pequeño, con una decoración simple. Su mirada se detuvo un momento, luego volvió a mí. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Dejé la bolsa a un lado, sin responder. ¿Para qué me buscaste? Se quedó sorprendida un instante, como si no esperara que fuera tan directo. Respiró hondo. Hablemos. Asentí. Habla. Guardó silencio unos segundos, como si buscara por dónde empezar. Lo de esas 3 veces, puedo explicarlo. No la interrumpí. Continuó. La primera vez, Dylan rellenó mal el formulario. Si ese caso fallaba, afectaría a los intereses del cliente. La segunda, el abogado contrario lo estaba bloqueando a propósito. Tenía que volver. La tercera, se detuvo ahí.
como si incluso a ella misma le pareciera repetitivo. La miré, sin ninguna expresión. Su voz bajó lentamente. «¿No es que no me importes?», pregunté. «Entonces, ¿qué es?». Capítulo 8. No respondió de inmediato. La habitación quedó en silencio por un instante. Se acercó un poco más. «Es un problema de prioridades», lo dijo despacio, como si estuviera reconociendo algo. La miré. Continuó. «Siempre pensé que estas cosas se podían ajustar. Cuando terminara el trabajo, aún tendríamos tiempo, pero no me di cuenta de que, para ti, esos momentos en sí eran importantes». Su tono ya no era firme. Parecía estar analizando un proceso que se le había salido de control. Después de escucharla, no respondí de inmediato. Solo fui hasta la mesa y serví un vaso de agua. Cuando se lo ofrecí, lo tomó. Sus dedos estaban un poco fríos. Me senté al otro lado, sin acercarme. «Ahora ya te has dado cuenta», dije. Asintió. «Sí», pregunté. «En esas 3 veces, ¿hubo alguna en la que, antes de irte, pensaras en cómo me sentiría yo?». Sus dedos se tensaron ligeramente. El agua en el vaso se movió. No dijo nada. Era una pregunta que no podía responder. No insistí. Solo continué. «Cada vez dijiste enseguida. Cada vez me hiciste esperar. Y al final, siempre fui yo quien cerró todo solo». Mi tono no era pesado, pero cada palabra era clara. Ella bajó la cabeza, sin interrumpir. Dejó el vaso y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban algo rojos, pero no lloró. «Ya he reorganizado mi trabajo», dijo, con un poco de prisa en la voz. «He dejado a Dylan con otra persona. Ya no me encargaré personalmente de él. Esto no volverá a pasar». Lo dijo todo de una vez, como si presentara una solución. La escuché y asentí. «¿Y después?». Se quedó desconcertada. «¿Después qué?». La miré. «¿Hiciste estos cambios para que no vuelva a haber problemas? ¿O por qué crees que esta relación merece ese cambio?». Abrió la boca, pero no respondió de inmediato. La pregunta la detuvo. Estaba acostumbrada a resolver problemas, pero no a responder cuestiones sin una respuesta estándar. Guardó silencio un momento antes de decir: «Ambas cosas». No comenté nada, solo asentí. Me miró, y su tono empezó a apurarse. «Fernando, ya estoy cambiando. No puedes quedarte siempre en el pasado». Sonreí levemente, muy leve. «No me he quedado en el pasado», dije con total calma. «Simplemente ya salí de ahí». Su expresión se congeló al instante, como si no entendiera, o como si entendiera demasiado bien. Me miró, con la mirada algo desordenada. «¿Qué quieres decir?». No di rodeos, que esta relación ya terminó. Su respiración se detuvo un momento, dio un paso hacia mí. «No estoy de acuerdo». Las palabras salieron de golpe. Su tono era mucho más fuerte que antes. No retrocedí, tampoco discutí, solo la miré. Pareció darse cuenta de su tono. Se detuvo un instante y bajó la voz. 3 años, no se terminan así como así. Asentí. «Es cierto, no es solo una frase. Son 3 veces». Al decir eso, se quedó completamente inmóvil. No se movió, no habló. El aire en la habitación se volvió pesado y silencioso. Después de un rato, habló. Su voz era muy baja. «¿Entonces, ya no sientes nada por mí?». La miré, sin responder de inmediato. Esa pregunta era más directa que todas las anteriores, y no dejaba espacio para evasivas. No dije nada cruel, solo respondí: «Ya no importa». Sus ojos temblaron un instante, como si algo la hubiera herido. Se quedó allí, sin acercarse más. Tampoco volvió a dar explicaciones. Solo me miraba, de una forma distinta a antes. Ya no era una mirada de certeza, sino de inseguridad. Pasó un momento. Finalmente, habló. «No voy a rendirme», lo dijo despacio, sin la urgencia de antes, sin dureza, como si se estuviera dando una dirección a sí misma. No respondí. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo, se giró y me miró una vez más. «Volveré a buscarte». No asentí, ni me negué, solo me quedé allí, mirándola abrir la puerta y salir. Capítulo 9. En el momento en que la puerta se cerró, la habitación volvió a quedar en silencio. Me quedé de pie donde estaba, sin moverme de inmediato. Repasé la conversación de hace un momento en mi mente. No había oleadas de emoción, tampoco dudas. Caminé hacia la mesa y recogí el vaso de agua. Ella había bebido la mitad. Aún quedaba un poco. Lo tiré y lo enjuagué. El movimiento fue natural, como si estuviera resolviendo algo cotidiano. En la cocina se oía un leve sonido de agua. La luz de afuera entraba por la ventana, cayendo sobre el suelo.
Saqué los ingredientes y empecé a cocinar. El sonido del cuchillo sobre la tabla era rítmico. Nadie me interrumpía. Y no había nadie a quien tuviera que esperar. Después de irse, Cristal no volvió a aparecer de inmediato. Cumplió su palabra y no me molestó con frecuencia. De vez en cuando enviaba 1 o 2 mensajes, muy breves. ¿Cómo has estado? ¿Podemos hablar cuando tengas tiempo? No respondí. Esas palabras, para mí ahora, ya no tenían sentido. Mi trabajo en la nueva ciudad empezó a estabilizarse. La empresa no era grande, pero el ritmo de los proyectos era claro y la comunicación directa. El primer proyecto que lideré salió bien. El cliente quedó satisfecho. Las relaciones entre compañeros eran simples, sin complicaciones. Ese ambiente resultaba relajante. Medio mes después, recibí una llamada. Era un antiguo socio de la ciudad. Su tono era muy cortés. Fernando, tenemos un proyecto aquí y nos gustaría que volvieras a ayudarnos. No será por mucho tiempo, y la compensación es negociable. Al principio quería rechazar, pero el proyecto que mencionó era la continuación de uno en el que yo había trabajado antes. Muchos detalles solo los conocía yo. Lo pensé un momento y acepté. El día que regresé a la ciudad no avisé a nadie. El trabajo estaba muy ajustado, casi sin tiempo libre. La reunión del proyecto se organizó en un edificio de oficinas. Llegué antes para preparar los materiales. Cuando abrí la puerta de la sala de reuniones, vi a 2 personas, Cristal y Dylan. El aire se congeló por un instante. Cristal estaba de pie junto a la mesa, con documentos en la mano. Al verme, se quedó claramente sorprendida. Dylan estaba sentado a un lado. Su mirada se posó en mí un instante y luego se apartó. Su reacción fue más rápida que la de ella, como si ya lo hubiera anticipado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Cristal primero. Su tono llevaba una leve alteración que no logró ocultar. Dejé los materiales sobre la mesa, con tono normal. El proyecto lo requiere, asintió, sin hacer más preguntas. La reunión comenzó pronto. Durante todo el proceso, Dylan se mostró muy serio. Parecía más maduro que antes. Hablaba con mayor claridad, pero noté que cuando me miraba, sus ojos llevaban una tensión difícil de describir, como si estuviera alerta. Después de la reunión, la gente empezó a irse. Recogí mis cosas, listo para marcharme. Cristal se acercó. ¿Cuándo volviste? Hoy, asintió y preguntó, ¿cuánto tiempo te quedas? Hasta que termine el proyecto. Me miró, como si quisiera decir algo más, pero alguien la llamó y tuvo que detenerse. Cuando salí de la sala, Dylan me siguió. Caminaba a mi lado, ni muy rápido ni muy lento. Nando, me llamó así. Ese apodo me sorprendió un poco. Antes, casi nunca tomaba la iniciativa de hablar conmigo. Me detuve y lo miré. Sonrió, pero su sonrisa era algo rígida. He oído que te está yendo bien. No respondí a eso. ¿Qué pasa? Se detuvo un momento y dijo, nada, solo quería saludar. Asentí y me preparé para irme. Añadió, a ver si me das algunos consejos en el futuro. Lo dijo muy suavemente, pero percibí algo más en esas palabras. En los 2 días siguientes, me concentré en el proyecto. Todo avanzó sin problemas. Hasta el tercer día, de repente, dentro de la empresa empezó a circular un rumor. Alguien me había denunciado por recibir beneficios indebidos durante el proyecto. La noticia se propagó rápido y de forma concentrada. El responsable me llamó directamente para hablar. En la sala de reuniones, el ambiente no era tenso, pero sí serio. Se ha reportado que recibiste algo que no debías en un punto clave del proyecto. Su tono era plano. Me senté frente a él, sin apresurarme a explicar. ¿A qué parte se refiere exactamente? Empujó un documento hacia mí. Eran varios registros de intercambio, junto con una captura de una transferencia. El momento coincidía exactamente con una fase crítica del proyecto. La cantidad no era grande, pero suficiente para generar problemas. Después de leerlo, levanté la mirada. ¿Quién proporcionó esto? No dijo el nombre directamente, solo respondió, aún se está verificando. Asentí, de acuerdo, cooperaré. Al salir de la sala, no fui inmediatamente a confrontar a nadie. Volví a mi puesto y revisé todo el proceso relacionado, cada punto en el tiempo, cada entrega. Saqué uno por uno los registros del ordenador. Cuanto más miraba, más claro era. El problema no estaba en mí, pero esos materiales estaban claramente ensamblados a propósito. Capítulo 10. Empecé a repasar a las personas con las que había tenido contacto recientemente. La lista no era larga, y los que podían acceder a esos detalles eran aún menos. El nombre de Dylan surgió de forma natural. No fue intuición, fueron los detalles.
Había participado en varios puntos clave, y además, tenía acceso a los datos originales. No actué de inmediato. Primero ordené toda la información que tenía. Luego fui a buscarlo por iniciativa propia. Estaba en la sala de reuniones organizando documentos. Al verme entrar, se quedó claramente sorprendido. «Nando, ¿pasa algo?» Cerré la puerta. «Hablemos un momento», asintió, pero el movimiento de sus manos se ralentizó un poco. No mencioné directamente la denuncia, solo pregunté con naturalidad. «¿Has estado ocupado con el proyecto últimamente?» Sonrió levemente. «Más o menos», asentí. «Los documentos de antes, ¿los organizaste tú?» Sus ojos parpadearon un instante. «Sí, ¿tienes copia?» «Sí», respondió demasiado rápido. Lo miré sin decir nada. El aire se quedó en silencio por un momento. Se mostró incómodo, bajando la cabeza para ordenar los papeles. Sus dedos empezaron a moverse de forma algo desordenada. Hablé. «¿Has visto ese registro de transferencia?» Su mano se detuvo. Levantó la vista hacia mí. Su mirada cambió claramente. «¿Qué transferencia?» No expliqué nada, solo lo observé. Su nuez se movió ligeramente. «No sé de qué estás hablando». Su tono era más rígido que antes. Asentí. No insistí. «Entonces déjalo». Me di la vuelta para irme. Justo cuando llegué a la puerta, habló de repente. «Nando». Me detuve. No me giré. Su voz era muy baja. «Hay cosas que no son tan simples como crees». Giré la cabeza y lo miré. Estaba allí de pie, con el rostro algo pálido, pero su mirada era firme. No respondí. Abrí la puerta y salí. Después de eso, empecé a reorganizar las pruebas en sentido inverso, no para demostrar que yo no tenía problemas, sino para descubrir cómo había sido manipulada la situación, el origen de cada documento, las desviaciones en cada punto temporal. Fui encajando cada detalle uno por uno. Muy pronto, una cadena completa empezó a tomar forma. La captura de la transferencia era falsa, pero quien la falsificó había usado puntos reales del tiempo como referencia. Eso significaba que había tenido acceso a los registros originales. Imprimí todo lo que había organizado, un montón grueso de documentos. Luego los entregué al responsable del proyecto. «Esta es mi explicación». Mi tono fue tranquilo. Él los revisó durante un rato, frunciendo el ceño poco a poco. «¿Cómo reuniste todo esto?», preguntó. «Los registros originales están ahí». Señalé los documentos. «Solo hay que compararlos», asintió, sin decir nada más. Pero pude ver que ya tenía una conclusión en mente. Esa misma noche, la empresa convocó una reunión interna urgente. Todo el personal implicado estuvo presente. Yo me senté a un lado, sin hablar. Dejé los documentos sobre la mesa, esperando a que todo siguiera su curso. Capítulo 11. Las luces de la sala de reuniones estaban muy brillantes. A ambos lados de la mesa había gente sentada, el responsable del proyecto, el equipo legal, finanzas y los involucrados en los procesos clave. Yo estaba sentado en un lateral, con ese montón de documentos organizados frente a mí. Nadie hablaba. El ambiente era denso. El responsable fue el primero en hablar. «Hemos reunido a todos hoy porque ha surgido un problema en el proyecto». Su tono era estable, pero cada palabra clara, sobre la denuncia de que Fernando recibió beneficios indebidos. «Ya hemos realizado una verificación preliminar». Al decir esto, su mirada recorrió a los presentes. Finalmente, se detuvo un instante en Dylan. Dylan estaba sentado enfrente, con la espalda recta, las manos sobre la mesa, los nudillos ligeramente pálidos. No me miraba tampoco al responsable. Su vista estaba fija en un punto de la mesa. El responsable empujó un documento hacia el centro. «Estas son las pruebas aportadas por quien hizo la denuncia. Incluyen registros de transferencias, capturas de comunicación y algunos fragmentos de conversación». Se detuvo un momento, pero, tras contrastar con los datos originales, encontramos problemas evidentes. En la sala se escuchó un leve sonido de papeles moviéndose. Algunos bajaron la cabeza para revisar. Yo no me moví. Ya había visto todo eso. El responsable continuó. «Al comparar los registros del sistema con el proceso real, detectamos discrepancias en los tiempos. Algunas capturas fueron manipuladas y no coinciden con los datos originales». Dicho esto, sacó otro conjunto de documentos. «Esto es el análisis presentado por Fernando». Los documentos fueron repartidos. El sonido de hojas pasándose sucedía. Algunos empezaron a murmurar en voz baja. El ambiente empezó a cambiar. Levanté la vista hacia Dylan. Finalmente, él también alzó la cabeza. Su rostro estaba más pálido que antes, pero aún se contenía. No habló. El responsable lo miró, con el mismo tono calmado.
Estos documentos muestran indicios claros de falsificación en la denuncia, y quien los elaboró tiene un conocimiento profundo del proceso interno. A este punto, ya no hacía falta nombrar a nadie. Las miradas empezaron a dirigirse poco a poco hacia un mismo lugar. La respiración de Dylan se volvió evidente. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no salió sonido. El equipo legal intervino. Hemos realizado una revisión preliminar de los dispositivos implicados. Encontramos que algunos archivos fueron generados en el mismo terminal y luego editados. Su tono era frío, sin emoción. El responsable asintió. Ese terminal pertenece al equipo del proyecto. Hizo una breve pausa. Y tenemos registro de quién lo utilizó. El aire pareció tensarse de golpe. Nadie habló. Todas las piezas ya estaban conectadas. Solo faltaba el último paso. El responsable miró a Dylan. ¿Tienes algo que explicar? La pregunta fue directa, sin margen. Dylan se tensó en su asiento. Tras unos segundos, logró decir, no estoy muy al tanto de esa situación. Su voz estaba rígida, completamente distinta a antes. El responsable no lo refutó de inmediato. Simplemente empujó otro documento hacia él. Este es tu registro de acceso al terminal. Coincide con los momentos en que se generaron esos archivos. Dylan bajó la mirada. Sus dedos temblaron ligeramente, pero aún resistía. En ese momento estaba organizando materiales, puede que alguien se haya aprovechado. Al decirlo, su discurso ya empezaba a desordenarse. Sin coherencia, yo lo observaba. Sin decir nada, por fin empezaba a buscar una salida, pero ya no había salida. El equipo legal añadió, también revisamos la trazabilidad de las operaciones. Las modificaciones de los archivos son continuas, sin interrupciones. El significado era claro, no había espacio para alguien más. El rostro de Dylan cambió por completo. Miraba los documentos, como si buscara una grieta, pero cuanto más miraba, más desordenada era su respiración. Nadie en la sala habló en su defensa. Todos esperaban a que hablara. Después de unos segundos, levantó la cabeza de repente. Su mirada estaba tensa. Todo esto es un malentendido. Habló rápido. Solo quería organizar mejor la información. No esperaba que terminara así. Capítulo 12. El responsable no respondió a esas palabras. Solo siguió mirándolo. Ese silencio era más pesado que cualquier refutación. Dylan empezó a hablar cada vez más rápido. No tenía mala intención. Solo quería hacer bien las cosas. Quizá hubo un error en la forma de hacerlo. A esas alturas, su voz ya estaba desordenada. Finalmente hablé. ¿Y el registro de la transferencia? Empujé la captura hacia él. ¿Eso también lo organizaste? Miró la hoja. Su mirada titubeó. No respondió de inmediato. No le dejé espacio para evadir. La hora, la cantidad, la cuenta, todo está demasiado preciso. Eres un pasante. No tienes ese nivel de acceso. ¿Cómo lo hiciste? Al caer esas palabras, se quedó completamente bloqueado. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Alguien en la sala inhaló suavemente. La situación ya era evidente. En ese momento, la puerta se abrió. Cristal entró. Parecía venir de otra reunión. Aún llevaba documentos en la mano. Al ver la escena, se detuvo un instante. Su mirada pasó entre Dylan y yo. El responsable explicó brevemente. Estamos verificando la denuncia. Ella sintió y se colocó a un lado, sin interrumpir. Dylan, al verla, pareció aferrarse a algo. Sus ojos se iluminaron de repente. Abogada Cristal, usted sabe de esto, ¿verdad? Su tono era urgente, incluso con una pizca de expectativa. Cristal se quedó sorprendida. ¿Saber qué? Él se inclinó un poco hacia adelante. Estos materiales los organicé siguiendo sus indicaciones. Al decir eso, toda la sala quedó en silencio por un instante. La expresión de Cristal cambió claramente. ¿Qué estás diciendo? Su tono se volvió frío. Dylan pareció no notar ese cambio. Continuó. Antes dijo que había que ordenar el proceso para que los problemas fueran más evidentes. Yo solo seguí esa idea. Hablaba cada vez más rápido, como si intentara justificarse. Yo observaba la escena, sin intervenir. Ya estaba perdiendo el control. Cristal lo miró fijamente, con el ceño fruncido. Te pedí que organizaras los documentos, no que falsificaras pruebas. Su voz era baja, pero firme. Dylan se quedó paralizado, como si no esperara esa respuesta. Yo no falsifiqué, solo. Se quedó sin palabras, porque ni él mismo podía continuar. El responsable golpeó suavemente la mesa. Las pruebas ya son claras. El siguiente paso se realizará según el procedimiento. Esa frase selló la conclusión. No dejó espacio para más explicaciones.
El rostro de Dylan perdió completamente el color. Se quedó allí, como derrumbado. Unos segundos después, soltó una risa, rígida. Luego miró a Cristal. Su mirada se volvió extraña. ¿Ahora no lo reconoces? Su voz no era alta, pero cada palabra era clara. La expresión de Cristal se congeló al instante. ¿Qué quieres decir? Él la miró fijamente. Su sonrisa se volvió fría. Siempre me dijiste que aprendiera más, que hiciera más, que debía independizarme cuanto antes. Cuando tenía problemas, tú los solucionabas. Yo pensé. Se detuvo un momento, como si estuviera tragándose algo. Pensé que estabas de mi lado. Al caer esas palabras, el aire pareció comprimirse. Cristal se quedó inmóvil, sin reaccionar. Finalmente entendió lo que él pensaba, y también cómo habían llegado a este punto. Sus dedos se tensaron lentamente. El documento en su mano se arrugó. Su rostro se volvió cada vez más pálido. La observé. Ella no me miró. Su mirada permanecía fija en Dylan, y en sus ojos apareció, por primera vez, una confusión real. La reunión terminó pronto. El proceso posterior quedó en manos de la empresa. Cuando se llevaron a Dylan, no dijo nada más. Parecía haber perdido todo apoyo. La gente empezó a salir. La sala quedó vacía. Solo quedábamos Cristal y yo. Ella se quedó de pie, sin moverse, como si aún no hubiera salido de lo ocurrido. Después de unos segundos, habló. Su voz era muy suave. ¿Ya lo habías notado? No respondí a esa pregunta. Solo recogí los documentos sobre la mesa. Ella me miraba. En su mirada había algo nuevo. Ya no era el control de antes, sino una lucidez tardía. Estos 3 años. Empezó a hablar, pero se detuvo. Las palabras que seguían no llegaron a salir. Capítulo 13. Cuando la puerta de la sala de reuniones se cerró, el pasillo volvió a quedar en silencio. La luz caía sobre el suelo, blanca y fría, sin calidez. Cristal seguía allí de pie. No se había ido, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Guardé los documentos. Los ordené con cuidado y los metí en la carpeta, sin prisa. Ese ritmo ya me era familiar. Me miró y finalmente habló. Fernando. Su voz era muy suave. Más que nunca. Le lancé una mirada breve. No respondí. Dio un paso hacia adelante. Lo de ahora, no pensé que terminaría así. Esta vez no hablaba con ese tono analítico. Más bien parecía aceptar un resultado que no podía asumir. No comenté nada. Esas palabras no cambiaban nada en la situación actual. Ella también pareció darse cuenta. Se detuvo un momento. Luego dijo, siempre pensé que estaba manejando bien las cosas. Su voz era baja. A ti y al trabajo. La miré. Su expresión ya no era afilada. Esa sensación de control habitual se había roto un poco, dejando ver emociones menos dominadas. Continuó. Pensé que podía equilibrarlo todo, pero en realidad, solo lo fui posponiendo. Al decir eso, su voz se tensó ligeramente. Se detuvo. No respondí. Para mí, ese tipo de reflexión ya llegaba demasiado tarde. Observó mis movimientos y de pronto se apresuró un poco. Fernando, ya sé dónde está el problema. También sé en qué me equivoqué. Hablaba más rápido, como si estuviera aferrándose a una última oportunidad. La miré. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. No es que no me importes. Lo repitió, en voz más baja. Lo sé, dije. Esa respuesta la sorprendió. No esperaba que dijera eso. Continué. Simplemente no me pusiste en primer lugar. Mi tono era plano, sin emoción. Sus dedos se tensaron ligeramente, como si esas palabras la presionaran. Quiso refutar, pero no tenía argumentos. Nos quedamos en silencio un momento. Algunas personas pasaban por el pasillo, pero nadie se detenía. Respiró hondo. ¿Y ahora? Preguntó. Su voz era baja. ¿Todavía hay posibilidad? Ya había hecho esa pregunta antes, pero esta vez era diferente. No había análisis, ni cálculo. Solo buscaba una respuesta. No respondí de inmediato. La miré. Su expresión era directa, sin defensas, y sin estar preparada para la respuesta. No. Sus ojos se detuvieron, como si esa palabra la hubiera fijado en el sitio. No hubo explosión emocional, solo se quedó en silencio. Unos segundos después, habló. ¿De verdad no dejas ningún margen? No respondí. Siguió. 3 años, ¿terminan así? La miré. No terminaron hoy. Al decir eso, su respiración se detuvo un instante. Entendió a qué me refería. A esas 3 veces. Cada una había ido desgastando algo, hasta que no quedó nada. No volvió a preguntar. Solo bajó la mirada al suelo, como si estuviera reconstruyendo todo lo ocurrido. Después de un rato, levantó la cabeza.
Su mirada estaba más clara que antes. No voy a rendirme, lo dijo sin elevar la voz, pero con firmeza. No respondí. Para mí, esa insistencia ya no tenía sentido. Me miró. Parecía querer decir algo más, pero al final solo asintió. Se dio la vuelta y se marchó. No la seguí, tampoco miré su espalda. Tomé la carpeta y caminé en dirección opuesta. El proyecto terminó rápido. La entrega fue clara, sin más problemas. Ordené todos los materiales y los entregué al responsable, sin retrasos. Capítulo 14. El último día antes de dejar la ciudad fui a una cafetería a la que solía ir. El local no había cambiado, pero la gente sí. Me senté junto a la ventana y pedí un café simple. Nadie me reconocía, y nadie mencionaba el pasado. Esa sensación era limpia. El teléfono vibró. Le eché un vistazo. Era Cristal. ¿Sigues en la ciudad? No respondí. Al rato, llegó otro mensaje. Estoy en tu antiguo lugar. Miré esa línea y me detuve un momento. Luego giré el teléfono boca abajo sobre la mesa. No volví a mirarlo. Al atardecer, salí de la cafetería. Las calles estaban llenas de gente. Las luces se encendían una a una. Con un equipaje sencillo, caminé hacia la estación. Cuando llegué, el tiempo era justo. Saqué el billete y entré. Todo fue fluido. Nadie me detuvo. Y nadie vino a despedirme. Antes de subir al tren, miré el móvil por última vez. Había enviado muchos mensajes. Los intervalos eran cada vez más cortos. El último era de hacía unos minutos. ¿Dónde estás? No respondí. Simplemente puse el móvil en silencio. Las puertas del tren se cerraron. Mi asiento estaba junto a la ventana. Guardé el equipaje y me senté. Las luces de fuera empezaron a retroceder lentamente. Cuando el tren arrancó, no miré atrás. Esta vez, no hubo ninguna duda. Una nueva ciudad me esperaba, y una nueva vida ya había comenzado. Más tarde, conocí a alguien. Era directa al hacer las cosas y clara al hablar. No hacía falta adivinar ni confirmar una y otra vez. Estar con ella era fácil. Comíamos juntos. Resolvíamos las pequeñas cosas del día a día, sin planes forzados, sin pruebas constantes. El ritmo fluía de forma natural. Un día, estábamos hablando frente a un restaurante. Ella comentaba un pequeño problema del trabajo, con tono serio. Yo escuchaba, no muy lejos. Alguien se detuvo. Instintivamente miré. Era Cristal. Estaba allí, sin acercarse, sin decir nada, solo observándonos. Se veía mejor que la última vez. Su forma de vestir había recuperado la precisión de antes, pero su mirada era distinta. Le faltaba esa seguridad de antes. Me miró durante un momento, luego miró a la persona que estaba a mi lado, como si estuviera confirmando algo. No me acerqué, tampoco la saludé, solo me quedé donde estaba. Al final, no se acercó, se dio la vuelta y se fue, la espalda recta, pero los pasos un poco lentos. La persona a mi lado preguntó, ¿la conoces? Una amiga de antes, respondí. Asintió, sin preguntar más. Seguimos con la conversación de antes, como si nada hubiera pasado. En ese momento, lo tuve claro. Hay relaciones que, una vez que llegan a su final, no vuelven atrás. No porque se olviden, sino porque ya no son necesarias.